Bueno, continuamos con la clase de mediastino. Hablaremos la segunda parte de esta clase de mediastino. Y en ella, pues, haciendo una recapitulación, hablábamos de qué era el mediastino, dábamos un concepto, cómo estaba su distribución, cómo estaba ubicado al interior del tórax, hablábamos de sus límites, cuáles eran los límites, hablándolo como mediastino en general, teniendo como límite superior el opérculo torácico superior, abajo el opérculo torácico inferior, y anteriormente pues teniendo al esternón y posteriormente pues teniendo a la columna vertebral dorsal. También hablábamos cómo hacíamos una subdivisión utilizando el nivel T4-T5 y también valiéndonos del pericardio como estructura, como punto de referencia, punto de referencia para hacer la subdivisión, teniendo un mediastino superior y un mediastino inferior, y teniendo en el mediastino inferior una subdivisión en mediastino anterior, mediastino posterior y un mediastino medio. Veíamos también los límites de cada uno de ellos, que eso es muy importante. Algunos no están descritos, por decir así, pero conociendo las estructuras involucradas, pues podemos dar una definición de cada uno de los límites de esos prácticamente 3 mediastinos en el mediastino inferior y un mediastino superior. Comenzábamos a hablar de las estructuras que están alojadas dentro del mediastino superior, y ahí hablábamos de timo, tráquea, esófago y diferentes nervios, en fin. En esa parte nos hemos quedado, hablando sobre algunas estructuras. También avanzábamos que algunas estructuras vamos a aprovechar esta clase para poder tocarlas, o sea, para poder ahondar, mejor dicho, describir un poco mejor las estructuras como tales, hablando por ejemplo del callado de la aorta, hablando por ejemplo de las ramas del callado de la aorta, del timo como tal, de las venas brachiocefálicas, de cómo en el lado izquierdo algunas cosas son diferentes a las del lado derecho. Veíamos por ahí ¿cómo se llama? La distribución de las arterias, de las venas, en fin, como algunas utilizan el sistema de la ácigos y otras pues utilizan el sistema de la hemiácigos, en fin, por ahí vamos ahorita. Entonces terminábamos de ver algunas ramas de las arterias principales del callado de la aorta, y comenzaríamos viendo de cómo son los puntos de fijación del callado de la aorta, o de estas estructuras que le dan fijación, y ahí iniciamos esta clase. Como podemos ver, la aorta se encuentra fija por 3 puntos de unión. El primero es cuando emerge desde el ventrículo derecho, específicamente desde la válvula semilunar izquierda, digamos, o la aórtica. Ese paso, que es prácticamente donde inicia, ese es el primer punto de fijación de la aorta. ¿Cuál es el segundo? El ligamento arterioso. Y el tercero es justamente cuando tiene un paso por detrás del ligamento arqueado medio del diafragma. Es decir, estos ligamentos arqueados son ligamentos propios de fijación del diafragma. Pero realmente es cuando penetra, pasa desde la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal. En esos 3 puntos es donde tiene fijación la arteria aorta. Cuando nace, específicamente en la válvula semilunar aórtica, en el conducto arterioso, el conducto arterioso era en su etapa embrionaria. A este nivel ya es ligamento arterioso. Y cuando ingresa a el diafragma, o sea, cuando atraviesa el diafragma, pero es específicamente por detrás del ligamento arqueado, que es uno de los puntos de fijación. Entonces, estos puntos son los puntos que le dan la fijeza a la arteria aorta. Pero como podemos leer,
pueden estar comprometidos en un trauma cerrado de tórax, un trauma cerrado de abdomen. Principalmente estos se pueden ver en los accidentes automovilísticos. Pacientes con una lesión, una fisura pudiera ser a nivel de la arteria aorta, pues esto descompensa fácilmente al paciente, lo hipotensa y por ende lo va a matar, ¿verdad? Ahora, hay otras situaciones que ponen en riesgo a la arteria aorta, como son la coartación de la aorta, que son diferentes niveles de compresión de la arteria aorta, la arteriosclerosis difusa, ¿verdad?, que es una arteriosclerosis por toda la arteria aorta, la disección de la aorta, que es cuando penetra sangre entre las capas, ya sea adventicia, muscular o por abajo de la capa íntima, la dextrocardia, que puede ser pues con ubicación distinta o alteraciones en la forma y ubicación de la arteria aorta, y por supuesto el situs inversus, que es cuando hay un desarrollo anómalo del sistema circulatorio, es decir, lo que tiene que estar en el lado izquierdo está en el lado derecho. Ok, pero lo que me interesa de esta diapositiva específicamente es que conozcan cuáles son los puntos de fijación. Eso es lo que me interesa. Continuemos. Sí, vamos bien. Sigamos. Entonces, estamos hablando pues que otras estructuras que encontramos en el mediastino superior son la tráquea y el esófago. La tráquea, pues ya entendemos que la tráquea se encuentra, aquí está la tráquea, se encuentra prácticamente en la línea media. Es palpable por encima de la escotadura yugular. Por encima de la escotadura yugular tenemos, lo que palpamos es la tráquea, y por ende más arriba tocamos la laringe, tocando el cartílago laríngeo, por ejemplo. Luego pues esta pues ya entra al mediastino superior y se hace presente como uno de los componentes del mediastino posterior. Otra estructura por detrás de la tráquea pues es el esófago, el cual pues está entre el esófago, como podemos ver, está entre la tráquea y la columna vertebral. Ahí encontramos al esófago. Estas dos estructuras, durante su paso o su presencia en el mediastino superior, van a ser cruzados en forma lateral por la vena ácigos. Esto más que todo, bueno, principalmente en el lado derecho, y por supuesto en el lado izquierdo pues el callado de la aorta. Esas pues son las estructuras que cruzan el callado de la aorta en el lado izquierdo, el callado de la vena ácigos en el lado derecho. La tráquea pues se divide en dos bronquios principales, ya sabemos, a nivel de T4, T5, específicamente en la carina, y pues el esófago continúa su descenso para alcanzar el mediastino posterior. Ojo, el esófago es uno de los órganos que tiene presencia en mediastino superior y mediastino inferior. En el mediastino inferior se va al mediastino posterior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver pues que algo que hay que tomar en cuenta es que el esófago tiene desplazamientos dentro de la cavidad torácica. Estos desplazamientos son más que todo en una dirección vertical, lo que es el peristaltismo en sí. Entonces vamos a ver que esto se ve movimientos durante la deglución, también movimientos durante la respiración, son movimientos del esófago y que se transmiten hacia los cartílagos de la laringe, pero estamos hablando de mediastino. Entonces son movimientos que registra principalmente el esófago en el mediastino superior. Ok, entonces pueden haber cambios hasta de posición de forma fisiológica por la deglución, pero también hay patologías que pueden hacer desplazamiento de estos órganos, pueden causar desplazamiento. Por ejemplo, la presencia de tumores puede ser uno de los orígenes del desplazamiento, o también pues durante algunos procesos invasivos,
como las endoscopías o las broncoscopías, que pueden dar diferente movilización sin llegar a algo significativo por el uso de estos instrumentos. Nervios del mediastino superior. Aquí vamos a ver que tenemos el nervio vago y el nervio frénico. En relación al vago, pues podemos decir que ellos atraviesan tanto el mediastino superior como el mediastino posterior, el nervio vago. Todo lo hace en dirección hacia la cavidad abdominal. La función del nervio vago son las aferencias viscerales. Ojo con eso, son aferencias viscerales. Esta se transmite hasta el sistema nervioso central y es, digamos, la que se encarga de los procesos normales y por supuesto de las actividades reflejas. No transmiten sensibilidad dolorosa. Nervio vago no transmite sensibilidad dolorosa. Ojo con eso. Proporciona inervación parasimpática pues para vísceras torácicas a nivel en el tórax, ¿verdad? Pero pues ya sabemos que va hacia la cavidad abdominal. El nervio vago pues derecho pasa a través pues del mediastino superior y proporciona ramos para el esófago, el plexo esofágico, plexo cardíaco y plexo pulmonar. Nervio vago derecho. Nervio vago izquierdo genera lo mismo que el derecho. Ahí está al revés, genera lo mismo que el derecho, pero el nervio vago izquierdo da lugar a un nervio laríngeo recurrente izquierdo, el cual entra en un canal entre la tráquea y el esófago. Él en esa zona se desplaza. Es este que vemos acá. Todo esto que vemos acá es parte del nervio vago. Entonces, el nervio laríngeo recurrente y aparece, estamos hablando del lado derecho, estamos hablando del lado izquierdo. En el lado derecho, el nervio laríngeo recurrente da una vuelta por abajo del callado de la aorta entre la pulmonar y el callado de la aorta, el tronco pulmonar, y asciende a este nivel. Entonces este es el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Por eso él está presente a nivel del mediastino superior. El derecho no. El derecho lo da a este nivel. A este nivel no estamos en mediastino superior. Estamos a nivel de cuello prácticamente. Estamos a nivel de casi horquilla esternal. Entonces este ya no está en el mediastino superior. Es por arriba, ya en el cuello. Aquí da el nervio laríngeo recurrente derecho. Pero el izquierdo aparece mucho más abajo y lo da a nivel del callado de la aorta, más bien por debajo del callado de la aorta, siempre ubicado dentro del mediastino superior. Volvamos a la diapositiva que estábamos, que se me hizo, permítanme. Aquí estamos. Entonces, el cual, como dice, entra en un canal entre la tráquea y el esófago y continúa superiormente para entrar en el cuello y terminar en la laringe. Ahora, hay algunas patologías que pueden llegar a comprimir estos nervios. Hay una patología que se caracteriza por una hipertrofia de la aurícula izquierda. Ojo, aurícula izquierda, donde desembocan las venas pulmonares. Si esta aurícula crece, ya nos ubicamos que él aparece, este nervio laríngeo recurrente asciende por debajo del callado de la aorta. Entonces un crecimiento de esa aurícula puede llegar a comprimir el nervio laríngeo recurrente. Es una patología del nervio laríngeo recurrente izquierdo y se llama el signo de Ortner. Así se llama, signo de Ortner. Búsquenlo cómo se escribe. Entonces esto pues no solamente es la hipertrofia, también hay una dilatación de las arterias pulmonares y puede estar acompañado de un aneurisma aórtico. O sea, son varios componentes pero lo que realmente le afecta es la hipertrofia de la aurícula izquierda. Entonces puede dar paso a varios procesos, pero la manifestación
es que puede provocar una parálisis de las cuerdas vocales, y esto nos va a generar pues hipoacusia, o prácticamente que no genera sonido. Entonces vamos a tener como un signo característico el paciente que sin causa alguna esté hablando ronco, o que haya perdido la voz, que esté mudo. Entonces pueda ubicarse, pues puede correlacionarse con una patología de origen cardiovascular, que puede ser una hipertrofia de la aurícula izquierda, una dilatación de las arterias pulmonares, o si no, un aneurisma aórtico. Y todos pueden llegar a ser una compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo, y se conoce como el signo de Ornert. Ok, sigamos. Entonces aquí vamos a ver los nervios, el nervio vago. Aquí vemos el nervio vago derecho, cómo baja, y aquí vemos el nervio vago izquierdo, y aquí vemos su ramita, que es el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Recurrente porque recurre, porque vuelve, porque regresa sobre su camino, por eso se llama recurrente. Ok, de una sola vez les voy a enseñar el nervio frénico en su desplazamiento hasta llegar al diafragma, el nervio frénico derecho y por supuesto el nervio frénico izquierdo que vemos acá. Que dicho sea de paso, el nervio frénico izquierdo viene a ser el más largo. Aquí vemos el nervio laríngeo recurrente, ya lo habíamos visto, ¿verdad? El laríngeo recurrente derecho a este nivel, aquí lo vemos como nace prácticamente en el cuello, y nervio laríngeo recurrente izquierdo lo vemos como y va por debajo, o sea, aquí no se ve muy bien, pero él va por debajo de la arteria del callado de la aorta. Otro de los nervios, el nervio frénico. El nervio frénico pues es el nervio que nace a nivel cervical, se origina del tercero al quinto segmento de la médula espinal, y este pues va a proporcionar inervación sensitiva y motora al diafragma y por supuesto a las membranas asociadas. Membranas asociadas, o sea, membranas que proceden del mesotelio, llámese pleura, llámese pericardio. Entonces él me da inervación para pleura mediastínica, me da inervación para pericardio fibroso, y me da también inervación para la capa parietal del pericardio seroso. La capa visceral del pericardio seroso no tiene inervación del nervio frénico. Transcurre por el mediastino superior en compañía del nervio vago. En el mediastino medio desciende por el pericardio fibroso, o sea, por encima del pericardio fibroso. Estamos hablando del derecho. Anterior al pedículo pulmonar, los vasos pericardiofrénicos lo acompañan y atraviesan el diafragma junto a la vena cava. O sea que el nervio frénico pasa de torácico a abdominal a través del foramen o del hiato de la vena cava. El nervio frénico izquierdo, este transcurre igual que el derecho, descendiendo a través de la cara lateral del callado de la aorta, pasando superficialmente al nervio vago izquierdo y la vena intercostal superior izquierda. Atraviesa el diafragma cerca del vértice del corazón. Ojo, él utiliza una perforación específica, pero no se cuenta como uno de los hiatos. ¿Ok? Ok. Entonces, veíamos el nervio frénico izquierdo y nervio frénico derecho. Nervio frénico derecho se va por detrás para pasar por el callado. Nervio frénico izquierdo lo atraviesa por un agujero específico. Aquí vemos cómo los nervios pericardiofrénicos, o sea que inervan tanto pericardio como el diafragma por la cúpula superior o por la cara superior, esos cruzan o por ahí se cruza el nervio frénico. Aquí vemos su plexo cardíaco, este es el plexo cardíaco, pero ya vemos que son inervaciones que nacen de... No, perdón. Los plexos no son para nada del nervio frénico. Los plexos son del vago, ¿ok? Estas son ramas del nervio frénico que inervan pues el pericardio.
Ya vimos a qué es lo que le da sensibilidad. Ahora, ya medio avanzábamos sobre las patologías que pueden dar ronquera. Aquí vemos la emergencia del nervio laríngeo recurrente. Hablábamos de una hipertrofia de la aurícula izquierda, una dilatación de las arterias pulmonares o un aneurisma de la aorta. Pueden llegar a dar compresión del nervio frénico recurrente, del nervio laríngeo recurrente, rama del nervio vago, y que puede desencadenar pues en ronquera. La ventana aortopulmonar izquierda es por donde él asciende, así se llama, ventana aortopulmonar, es esta ventanita, esto es lo que se llama así. Otros que pueden dar compresiones y que ya no son a este nivel, o sea que no son de origen cardiovascular, puede ser por ejemplo el tumor de Pancoax, pero este tumor de Pancoax es para el nervio laríngeo recurrente derecho. A ese es que puede llegar a dar alteración el nervio laríngeo recurrente derecho. Entonces esto es en sí adenopatías que están asociadas a una extensión de cáncer, un cáncer de pulmón, y pues esa puede ser la causa de compresión. Se conoce como el tumor de Pancoax. Realmente es un tumor de origen, bueno, de una adenopatía. Entonces, lo ideal pues es hacer una radiografía, aunque no vamos a tener mucha información, pero pues hay que hacerlo primero, porque si tenemos un paciente con ronquera y no hay ningún antecedente de fiebre, gripe o nada pues que genere ronquera, entonces hay que examinar, porque puede ser una ronquera que se manifieste así de súbita aparición. El conducto torácico, pues otro de las estructuras que encontramos dentro del mediastino superior. Ya sabemos que es el mayor vaso linfático del cuerpo. Entra en el mediastino superior, pasando desde el mediastino inferior. Lo hace a la izquierda de la línea media. Lo hace posterior al callado de la aorta. Prácticamente él va adosado a la columna dorsal. Y lo hace pues entre el esófago y la parte mediastínica izquierda de la pleura parietal. Lo hace bien posterior. Él pues aparece casi de un lado derecho, digamos, y la intención es pues llegar a desembocar en la unión yugulo-subclavia izquierda. Solo para recordar, el conducto torácico pues es el que se encarga del manejo de la linfa de las 3/4 partes del cuerpo, y la última cuarta parte lo hace la gran vena linfática. Habíamos hablado en otras, más que todo en pulmón, de situaciones que pueden desencadenar un quilotórax. Aquí se las presento, que son por lesiones en el conducto torácico, y pueden ser de origen pueden ser las congénitas, traumáticas, los procedimientos diagnósticos, neoplasias y misceláneas. Son causas son las causas de un posible quilotórax, es decir, linfa entre las capas pleurales del pulmón, valga la redundancia. Y pasamos al mediastino medio. El mediastino vamos a hablarlo ya en subdivisión: mediastino medio, anterior y posterior. Mediastino medio, y lo hablamos primero porque es el que contiene el órgano principal, ¿verdad? ¿Qué contiene? Contiene el pericardio, el corazón, el origen de los grandes vasos y diversos nervios y pequeños vasos también. Con relación al pericardio, pues ya sabemos que el pericardio es un saco fibroceroso que se encarga de rodear el corazón y también rodea a los grandes vasos. Ojo, pero quien lo rodea realmente pues es parte del pericardio seroso. El pericardio fibroso pues es realmente un tejido conjuntivo. Como lo dice ahí, esta palabrita es un limítrofe, o sea, limita el acceso o el contacto. El pericardio seroso pues se subdivide en un pericardio seroso parietal y un pericardio seroso visceral. Aquí hacemos un corte y pues tenemos a la vista el pericardio fibroso, el pericardio seroso parietal y el pericardio seroso visceral, que se conoce como epicardio. O sea,
endocardio, miocardio, epicardio. Son las tres capas del corazón. Entonces, el epicardio es lo mismo que el pericardio seroso visceral. Esto ya lo veremos en la clase de corazón. Pero me interesa que veamos que el saco pericárdico, es decir, donde encontramos el líquido pericárdico, que si mal no recuerdo, son aproximadamente 50 ml los que tiene contenido de líquido pericárdico, o sea, es un poquito lo que encontramos al interior del saco pericárdico. Entonces, el pericardio, esta es otra forma de explicarlo, donde habla de que el pericardio seroso parietal junto al pericardio fibroso hacen una sola capa, y por eso se le llama pericardio fibroseroso. Es la parte fibrosa con el pericardio parietal funcionado. Pero aquí vamos a manejarlo como pericardio fibroso, pericardio seroso parietal, pericardio seroso visceral. Entonces, la capa parietal pues es la que está adosado al pericardio fibroso. La capa visceral es prácticamente el epicardio. Entre ellos pues existe una cantidad de pequeña pues de líquido del que ya hablamos. ¿Qué más? Importante que en el pericardio existe, en el pericardio seroso, vamos a encontrar algunas reflexiones del pericardio que nos producen algunas zonas, que son los que se llaman senos. Esos senos transversos y oblicuos son los que se forman en esta parte de acá. Y estos pues se están ubicados pues alrededor de tanto de las arterias y de las venas, que cuando veamos la clase de corazón veremos que esos recesos, pues esos senos sirven para poder fijar el corazón, poder manipularlo a la hora de una cirugía. Creo que aquí están, son estos, ¿verdad? Seno pericardio, perdón, transverso les dije, oblicuo, perdón, sí, transverso es uno y oblicuo es el otro, ¿verdad? Son los senos que encontramos y son reflexiones de el pericardio seroso. Ahora, sí importante, ahorita que estamos hablando del pericardio, es que la sensibilidad de dolor del pericardio es en relación al pericardio fibroso. El pericardio fibroso es el que registra las sensaciones de dolor. El pericardio fibroso es el que se encarga de, perdón, el pericardio parietal y seroso parietal y el pericardio fibroso son los que registran sensibilidad, pero principalmente el fibroso es el que nos registra la sensibilidad del dolor, y es gracias a mediación de los nervios frénicos. Ahora, la sensación de dolor que acompaña al pericardio en sí puede estar referido hacia la zona supraclavicular, es decir, en la zona del hombro izquierdo, o también en la base del cuello, en la parte izquierda también. Y esto es debido a que esa sensibilidad dolorosa está relacionada con los nervios C3, C4 y C5. Hablemos del tronco pulmonar. El tronco pulmonar pues también está incluido en el saco pericárdico, cubierto por una capa visceral del pericardio seroso, y por supuesto está asociado a la aorta ascendente en una vaina común. Acordémonos que el tronco pulmonar junto al callado de la aorta tienen una unión desde la etapa embrionaria. Primero era un conducto, ahora es un ligamento. Ahora, su origen prácticamente del tronco pulmonar es a nivel del nivel T4-T5, pero específicamente en el disco intervertebral entre T4 y T5. Y posteriormente este tronco pulmonar se va a subdividir en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Nos estamos refiriendo a esto, es el tronco pulmonar. Y aquí lo vemos cómo se subdivide ya en la cara diafragmática
posterodiafragmática del corazón. Aquí vemos la bifurcación del tronco pulmonar en las arterias pulmonar derecha, pulmonar izquierda, las cuales ya en el pedículo pulmonar vemos cómo se subdividen en dos arterias pulmonares, que son las que van a llevar la sangre desoxigenada hacia el pulmón. Sigamos. La aorta ascendente pues es otra parte. Acordemos que hay aorta ascendente en el mediastino superior, pero la primera porción está dentro del pericardio, es decir, en el mediastino medio. Está contenido en el saco pericárdico y está cubierta por una capa visceral del pericardio seroso, que también rodea al tronco pulmonar dentro de una vaina común. Su origen y trayecto a nivel del tercer cartílago costal izquierdo, pasa al mediastino superior, donde pues conforma el callado de la aorta. Hay tres prominencias que encontramos enfrente de las válvulas semilunares. Esas prominencias son las valvas semilunares. De estas es donde se originan las arterias coronarias, específicamente de unas depresiones, y ahí es donde vemos el origen de las arterias coronarias derecha e izquierda. La vena cava. La mitad inferior de la vena cava superior se localiza al interior del saco pericárdico. La otra parte está en el mediastino superior. ¿Dónde se origina su trayecto? Segundo y tercer cartílago intercostal y alcanza la aurícula derecha. Segundo y tercer cartílago intercostal para alcanzar a la aurícula derecha. Segundo y tercer cartílago costal es donde se da la unión de las venas subclavias, de los troncos venosos brachiocefálicos. La vena cava inferior, pues una pequeña porción, es muy poquita, se sitúa en el interior del saco pericárdico. Esto lo hace por encima del diafragma, antes de entrar en la aurícula derecha. ¿Dónde se origina? Se origina a nivel de T7, después de pasar del diafragma. Ahí es que vemos el origen de la vena cava inferior, pero estamos hablando a nivel torácico. Ojo con eso, no estamos hablando del origen de la vena cava. Así como la vena cava superior se da origen a nivel del segundo y tercer cartílago costal, donde se unen las venas ilíacas primitivas derecha e izquierda, es a nivel lumbar. Entonces no estamos viendo el origen de la vena cava, el origen de la vena cava en su porción torácica. Entonces lo hace a nivel de T7, después de pasar, dice, a nivel del diafragma. La inervación simpática que vemos en el mediastino medio, pues es gracias al sistema simpático, y ahí lo que se encarga es de aumentar la frecuencia cardíaca, y si aumenta la frecuencia cardíaca, por supuesto, aumenta la contracción. Estos nervios simpáticos, estas fibras simpáticas, son las que alcanzan al corazón y lo hacen pues por medio de nervios de naturaleza cardíacos que nacen pues del tronco simpático. Estas fibras preganglionares de los prácticamente 4 segmentos superiores de la médula torácica, estos penetran y cruzan al tronco simpático y pues le dan la inervación pues al pericardio. Asociadas al sistema nervioso simpático, como dice, conducen la sensación dolorosa del corazón, que es detectada a nivel celular como situaciones de lesión tisular. Es decir, una laceración, hasta una quemadura, no es tan sensible o no genera sensibilidad o registro de dolor, a diferencia en el momento que se da una necrosis, o sea, cuando se pierde tejido. Es más sensible a la pérdida de tejido, a la muerte de tejido, que a la pérdida de tejido. Entonces, pero la forma de referirlo es de forma errónea, no. Podríamos decir una forma de referirlo de forma torpe,
porque eso pues va a estar en relación con la región cutánea que esté inervada por los mismos niveles medulares, o sea, los niveles de C1, C2, C3, C4. Esos mismos pues son los que pueden generar dolores a nivel de la base del cuello, dolores en el hombro, en fin. Sigamos. La inervación parasimpática, pues esta lo que provoca es reducción de la frecuencia cardíaca, reducción de la fuerza de contracción y por supuesto causa vasoconstricción de las arterias coronarias. Al realizar esto, limita un poco la alimentación de sangre hacia lo que irrigan las venas coronarias y pues va a traducirse en una reducción en estas dos funciones que tiene. Luego pues hablemos ahora del mediastino posterior. Ahora hablamos sobre las estructuras que encontramos en el mediastino posterior. Y aquí decimos pues que el mediastino posterior está localizado posterior al saco pericárdico. Nos estamos ubicando a este nivel. Y por supuesto se encuentra anterior a los cuerpos vertebrales torácicos. Estamos hablando desde el quinto cuerpo vertebral torácico hasta el 12º cuerpo vertebral torácico. Sus límites, por supuesto, el límite superior es el plano de T4-T5. Ese es el límite superior. El límite inferior es el diafragma. Aquí encontramos el diafragma. Y las laterales pues son la parte mediastínica de la pleura parietal, porque aquí está encima la pleura parietal del pulmón izquierdo y al otro lado el pulmón derecho. Límite superior, el límite superior es el nivel T4-T5, el límite inferior es el diafragma y laterales las pleuras mediastínicas pulmonares derecha e izquierda. Diferente es límite inferior de todo el mediastino, es el opérculo torácico inferior. Límite superior es el opérculo torácico superior. ¿Ok? Sigamos. Entonces, lo que contiene todo el mediastino posterior son la arteria torácica, la aorta torácica, la vena ácigos y por supuesto la vena hemiácigos. El contenido es prácticamente lo que está casi adosado a la columna vertebral. El conducto torácico, los nervios vagos, los nervios esplácnicos mayores y menores, que son los mismos nervios espinales, el esófago y pues por también la cadena de ganglios linfáticos. Todos los ganglios linfáticos que están adosados a la columna vertebral y también incluidos los mediastínicos posteriores, todos esos están alojados dentro del mediastino posterior. Hablando sobre el esófago, pues sabemos que es un tubo muscular, es un tubo flexible, el cual pues tiene su inicio pues por abajo, por abajo del cartílago cricoides, todo esto a nivel del cartílago número 6 cervical, de la vértebra C6, termina a nivel del cardias, o sea, cuando se introduce, estamos hablando del esófago, ojo, inicia a nivel de C6, esto es en el cuello, y termina a nivel de T11, es decir, donde encontramos la unión entre el esófago y el estómago, que se conoce con el nombre de cardias, y va a descender sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales en la línea media, o sea, adosado a las vértebras dorsales. Cuando ya está llegando al diafragma, este hace da un paso adelante, por decir así, se desplaza anteriormente y lo hace hacia adelante y a la izquierda para quedar pues completamente anterior a la aorta. Digamos que en el trayecto posterior, en el mediastino posterior, en ese trayecto va prácticamente paralelo con la arteria aorta, pero al llegar hacia el diafragma se hace un poquito anterior el esófago
y queda pues por delante de la aorta torácica. Va a atravesar el yato esofágico, que es uno de los agujeros se me fue, del diafragma, del yato esofágico, del diafragma a nivel de T10. Presenta pues una curvatura antero-posterior paralela a la de la porción torácica de la columna vertebral. La columna vertebral, nos recordamos que tiene una curvatura, que era la cifosis dorsal, pues el esófago pues simula esa misma curvatura, porque prácticamente él va adosado a la columna dorsal. Y tiene algunos puntos de fijación. Un punto de fijación superior es en la unión con la faringe, y un punto de fijación inferior es cuando atraviesa el diafragma. Hay puntos de fijación de la arteria aorta y hay puntos de fijación del esófago, ¿ok? Entonces aquí vemos el esófago a nivel cervical del cuello, digamos, y a nivel abdominal, y vemos que él se hace pues hacia delante, el esófago, para atravesar el yato esofágico. La arteria aorta pues lo hace más abajo, como lo vemos acá. Relaciones del esófago, pues en el lado derecho, con la parte mediastínica de la pleura parietal. En la parte posterior tiene relación con el conducto torácico. Al lado izquierdo, como les decía, va de forma paralela con la aorta torácica, y cierta contacto con la aurícula izquierda. En la parte anterior pues tiene tiene relación pues con la arteria pulmonar derecha, y por supuesto con el bronquio principal izquierdo. Esta relación que él presenta con la aurícula izquierda es la que en situaciones de reflujo gastroesofágico y de algunas patologías que atacan al esófago pueden verse confundidas en algunas ocasiones con problemas en el corazón. Ya hemos tenido pacientes a los cuales se manejan como un infarto o como una lesión cardíaca. Esas lesiones, ese dolor se le llama precordialgia. Son dolores que aparentemente son cardíacos, pero realmente son debidos a problemas en el esófago. Problemas de reflujo, principalmente gastroesofágico, pueden llegar a dar o a simular lesiones o alteraciones en el corazón, y no siendo simplemente manifestaciones que se dan en el esófago. Además, pues, entre otras estructuras, además del conducto torácico, que viene a ser posterior al esófago, puede también incluirse la vena hemiácidos. Es otra que puede estar en relación. También otros nervios otros vasos que pueden tener relación con el esófago son los vasos intercostales posteriores derechos, es decir, vasos que nacen desde la aorta torácica. Y también en la proximidad con el diafragma tiene bastante relación con la aorta torácica, pero principalmente durante todo su trayecto a nivel del tórax. Además, pues el esófago es importante conocerle que presenta 4 zonas donde presenta compresión. La primera, la que vemos acá, es a nivel del cuello. Esa compresión no es mediastínica, ojo con eso. Esta compresión es en el cuello. Esta es en la unión del esófago con la faringe, es en la zona de la laringofaringe. Ahí tenemos una compresión, una disminución, pues, por decir así. Luego en el mediastino superior vemos cuando es cruzado por el callado aórtico. Cuando se relaciona con el callado aórtico en el lado izquierdo, ahí vemos una segunda compresión del esófago. Y una tercera y cuarta es ya en el mediastino posterior, cuando es cruzado por el bronquio principal izquierdo, esta que vemos acá,
y cuando penetra el hiato esofágico. O sea que el esófago presenta 4 estrecheces. En la unión con la laringofaringe, por decir así, cuando esto es a nivel del cuello, a nivel del mediastino superior, cuando es cruzado por el callado de la aorta, y a nivel del mediastino posterior, cuando es cruzado por el bronquio principal izquierdo y cuando penetra el hiato el hiato esofágico a nivel del diafragma. Importante a considerar pues que es un órgano tubular, muscular, flexible, que presenta estas compresiones, o mejor dicho, yo creería más llamarles estrechos, son estrecheces que van a ser generadas por las estructuras que están circundantes. Tienen importancia clínica porque cuando un objeto es ingerido y que no se va hacia la tráquea y que no se va a alojar en el bronquio principal derecho, si estas discurren hacia el esófago, los cuerpos extraños que son deglutidos pueden quedarse atrapados en alguna de estas 4 estrecheces. Eso es lo importante conocer, ¿verdad? Entonces, además, cuando se ingieren sustancias corrosivas, como por ejemplo, ustedes más de alguna vez van a ver pacientes envenenados con órganos fosforados, con esos venenos, lagnate, paratión, esos que usan en el campo como venenos o como herbicidas, pues la gente los ingiere pues en un arranque de desesperación, de suicidio. Estas también estrecheces son las que se ven más dañadas, porque ahí, quiérase o no, los líquidos o estos componentes pues disminuyen su paso, y en esa zona pues hay mayor contacto de esas sustancias corrosivas que han sido ingeridas pues en esa zona donde hay un movimiento más lento por la misma estrechez, es donde se puede producir más daño en comparación a otros puntos del esófago, debido a que ahí se enlentece pues su paso. Entonces también esto es otra cosa importante. Alguno de ustedes se va a convertir en gastroenterólogo y le va a tocar hacer pues gastroscopía o esofagoscopía, que es introducir un tubo que lleva una cámara para poder observar el estómago. Estas 4 estrecheces hay que tomarlas en cuenta a la hora de ir pasando ese equipo para poder llegar y ver pues el fondo, el estómago en sí. Entonces en esta zona es un poco difícil, o digamos va a haber cierta resistencia para que el endoscopio pues pueda llegar hasta el estómago. La irrigación pues del estómago, irrigación arterial, es por las arterias esofágicas, ramas de la arteria aorta torácica, también le dan cierta irrigación, es todo esto que estamos viendo aquí. Las arterias bronquiales, que también son ramas de la arteria torácica, pueden darle irrigación al esófago, y por supuesto ramas ascendentes de la arteria gástrica izquierda. Estas ramas ascendentes son ramas de la arteria gástrica izquierda, que son ramas de la mesentérica, o mejor dicho, no le vamos a meter ahorita más información, son ramas de la aorta abdominal. O sea, son ramas que ascienden, por eso son ramas ascendentes. Pasan de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica a través del hiato del esófago, hiato esofágico, y le dan irrigación a la última parte del esófago o de la porción torácica del esófago. En alguna literatura van a encontrar porción torácica y porción abdominal. Por lógica, la más larga es la porción torácica. El drenaje venoso, pues lo vamos a dar, pues lo vamos a ver, que tiene que ver con la vena ácigos, con la vena hemiácigos y con ramas esofágicas de la vena gástrica izquierda. Son también vasos sanguíneos venosos que son de origen abdominal.
El drenaje linfático gracias a nódulos mediastínicos posteriores y nódulos gástricos izquierdos. La inervación pues son ramas del nervio vago, lo que hemos venido hablando, el plexo esofágico. Se da pues, son inervaciones aferentes del nervio vago que están pues implicadas en la transmisión al sistema nervioso central de la información del retorno acerca de los procesos fisiológicos, o sea, la deglución, el paso pues de los alimentos desde la boca hasta el estómago, que tiene que ver con actividades de tipo refleja y no están involucradas en el reconocimiento del dolor. Ojo con esto, nervio vago no registra dolor. Los ramos eferentes viscerales, o sea, ya los motores, estos van a depender también del nervio vago, pero esto es tanto en la musculatura lisa como en la musculatura estriada, porque adelanto que el esófago tiene tanto músculo liso como músculo estriado. Todas las aferencias viscerales pues pasan por los troncos simpáticos, ya son de los troncos superiores simpáticos, y por supuesto por los nervios esplácnicos, que son los mismos nervios espinales, que son pues los que realmente sí están implicados en la detección del dolor. Nervio vago, vuelvo a referir, plexo esofágico, rama del nervio vago, no tienen nada que ver con el registro del dolor, sino que es los nervios esplácnicos y los troncos simpáticos. Por encima del diafragma, dice, se forman dos troncos, un tronco vagal anterior, que es para inervar la cara anterior del esófago y las fibras del nervio vago izquierdo, y el tronco vagal posterior, que se encarga de la cara posterior del esófago y las fibras del nervio vago derecho. Ok, sigamos. Patologías esofágicas, solo como misceláneos se los presento. Hay alteraciones primarias, alteraciones secundarias. La acalasia, que son desgastes del esófago por patologías adquiridas o congénitas. Los espasmos difusos y segmentarios, que son las lesiones en la musculatura estriada. El esófago en cascanueces, que sinceramente ahorita no me acuerdo qué es, ahí lo buscan. La enfermedad de espasmos intestinales, que son por lesiones hipertensas, que da una rigidez exagerada. Alteraciones inespecíficas, o sea, son cosas que no se define, son los que están clasificados dentro de los síndromes. Y algunas enfermedades secundarias, como las enfermedades del colágeno, que tienen que ver con el tejido conectivo, la pseudoobstrucción intestinal de tipo idiopática, o sea que no se conoce por qué, enfermedades neuromusculares, lesiones que afectan a los plexos de Meissner y plexos de Auerbach, que tienen que ver con la inervación muscular, y por supuesto algunas afecciones endocrinas que tienen que ver con el tiroides, y algo otras que son de tipo metastásicas, que ya estas son secundarias a cáncer, y ellas pues se pueden alojar dentro del esófago. Hay una técnica que es la manometría esofágica, que es una medición de presiones dentro del esófago que pueden ayudarnos a distinguir diferentes alteraciones primarias, porque las alteraciones en el esófago al final se manifiestan como compresiones dentro de ese tubo. Sigamos, hablemos de la aorta torácica. Me interesa que a nivel de la arteria torácica identifiquemos las ramas, eso es lo principal, las ramas. Las pericárdicas, o sea, las que irrigan el saco pericárdico. Las bronquiales, que como dice ahí son un par de izquierdas y una derecha. Las esofágicas, de las que acabamos de hablar, que dice que son 4 o 5 ramas que van a generar una anastomosis continua en todo el paso del esófago. Las mediastínicas, que son para irrigar nódulos linfáticos, para irrigar vasos, para irrigar nervios y tejido areolar, o sea que tiene que ver con el pezón.
las intercostales posteriores, que son, como dice ahí, 9 pares, las frénicas superiores, que irrigan la parte posterior de la cara superior del diafragma, es decir, la zona que está por abajo, prácticamente el límite inferior del mediastino posterior, y por supuesto la subcostal, que es la más inferior, que eso ya lo hemos hablado en la clase de tórax. El drenaje, pues por el sistema de la vena ásigos, se encarga de drenar pues la pared del tórax y por supuesto del abdomen, y llevan pues la sangre hacia la vena cava superior. Las venas principales son la vena ásigos a la derecha y la hemiásigos a la izquierda, que es la hemiásigos accesoria. Pueden haber diferentes variaciones en el recorrido, tributarias, anastomosis y terminaciones en relación al sistema de la ásigos y al sistema de la hemiásigos. La vena ásigos pues se origina a nivel de L1 y L2 y puede tener diferentes formaciones. Una puede ser como una unión de la vena lumbar ascendente y de la vena subcostal derecha. Puede ser por la unión de la vena lumbar ascendente y la vena subcostal derecha. Pero puede haber una excepción, que la vena ásigos nazca directamente. Y ojo, esta es una de las excepciones. En este caso, la vena ásigos puede nacer como rama. Hemos hablado ampliamente y mencionado durante todas nuestras clases de que las venas no dan ramas. Pero así como hay excepciones entre sangre venosa y sangre arterial, hay también excepciones en ramas que pueden dar las venas. Porque las únicas que dan ramas hasta este momento que hemos descrito son las arterias. Pero en este caso, como una excepción, la vena ásigos puede nacer como una rama de la vena cava inferior. Y puede nacer como una rama de la vena cava inferior y desembocar en la vena cava superior. ¿Por qué? Porque esta vena ásigos es necesaria para recoger sangre de toda la pared torácica y de otras estructuras aledañas. Asciende o tiene acceso a la cavidad torácica por medio del yato aórtico. Ojo, a través del yato aórtico, o sea, en la parte más posterior, por ahí es donde asciende la vena ásigos. Asciende por el mediastino posterior, lo hace a la derecha del conducto torácico, también a la derecha del esófago. A nivel de T4 hace una curvatura, o sea, se hace hacia el lado izquierdo. La vena ásigos hace una curvatura sobre el pedículo del pulmón derecho y se une a la vena cava superior. En esa zona es donde desemboca en la vena cava superior. La vena ásigos, las tributarias, o sea, las venas que ella recibe en todo su trayecto son la vena intercostal superior derecha. Ya dijimos que la izquierda no. La izquierda no desemboca ahí, desemboca en la vena subclavia izquierda. La vena intercostal superior derecha, las venas intercostales posteriores derechas desde la 5 a la 11. La vena hemiásigos también desemboca en la ásigos. La hemiásigos accesoria, la vena hemiásigos y la hemiásigos accesoria desembocan en la ásigos. Las venas esofágicas, las venas mediastínicas, las venas pericárdicas y las venas bronquiales derechas son tributarias de la vena ásigos. La vena hemiásigos, esta nace por la lumbar ascendente junto con la subcostal izquierda. Y en algunas ocasiones está conectada con la vena renal izquierda. La vena hemiásigos, esta va al lado izquierdo. Se forma por la unión de la lumbar ascendente izquierda y la subcostal izquierda. Lo diferente, lo contrario a la vena ásigos. Y también puede estar conectada a la vena renal izquierda. Esta puede, algo ahorita que se me olvidaba, en alguna literatura no dice conectada, sino que dice como un origen alternativo o una excepción, como veíamos en la ásigos, que la vena hemiásigos nazca
o sea, rama de la vena renal izquierda, pero la literatura que estamos utilizando habla que está solamente conectada. ¿Por dónde tiene acceso a la cavidad torácica? Por medio o en la zona del pilar izquierdo del diafragma. Ya vamos a ver más adelante los pilares del diafragma, que es la forma de fijación del diafragma a la columna dorsal. Asciende por el lado izquierdo del mediastino posterior y a nivel de T9, más o menos aquí, a nivel de T9, aquí a nivel de T9, cruza la línea media, ¿vea? Y se une a la vena ácigos. Las tributarias de la hemiácigo son las intercostales posteriores de la 4 a la 5, las venas esofágicas y también venas mediastínicas. La hemiácigo accesoria, o también llamada hemiácigo superior, esta desciende por el lado izquierdo en el mediastino posterior. Ojo también con esto, la vena ácigos y la vena hemiácigos ascienden, ok. Por el lado izquierdo en el mediastino posterior va a descender la hemiácigo superior. Esta desciende, esta no asciende, por eso hacía la referencia. A nivel de T8 cruza la columna vertebral para unirse a la vena hemiácigos. Es esto que vemos acá. A nivel de T9 lo hace la hemiácigos y la hemiácigos accesoria a nivel de T8. Las tributarias o las venas que ella recibe son las intercostales posteriores izquierdas de la 4 a la 8 y las venas bronquiales izquierdas. Hablemos sobre el conducto torácico. El conducto torácico, pues ya sabemos que es el principal canal por donde regresa toda la linfa al sistema venoso. O sea, 3/4 partes de la linfa las maneja el conducto torácico. Esto que vemos acá. Se extiende desde la lumbar 2 hasta la raíz del cuello. O sea, hasta cerca del opérculo torácico superior. Esta inicia como una confluencia de vasos, de troncos linfáticos o de vasos linfáticos mayores. Los que se unen son el tronco intestinal y los troncos lumbares, derecho e izquierdo. Estos se unen y dan el origen a una estructura, una dilatación que se conoce como la cisterna de Pequet, o como dice aquí, la cisterna del Kilo, que como dice es una dilatación sacular, o sea, es una estructura en forma de saco. Ahí es donde inicia, de donde se origina el conducto torácico, pero eso es a nivel lumbar L2 aproximadamente. Ahí se origina, o ahí encontramos la cisterna del Kilo, y de ahí pues nace el conducto torácico. ¿Qué es lo que drena? Drena vísceras abdominales, drena pelvis, drena periné y por supuesto drena miembros inferiores. Por eso su origen son los troncos lumbares derecho e izquierdo y el tronco intestinal, porque por eso drena las vísceras abdominales, y los troncos linfáticos derecho e izquierdo son los que drenan las estructuras que están descritas ahí en esta lectura, que son la pelvis, la periné y por supuesto los miembros inferiores. El conducto torácico pues tiene acceso al tórax o a la cavidad torácica por medio del yato aórtico del diafragma. Va a ascender dentro del mediastino posterior a la derecha de la línea media entre la aorta torácica y por supuesto la vena ácigos. Aquí lo vemos como va él. Aquí tenemos la aorta torácica, aquí tenemos la ácigos, en medio va el conducto torácico. A nivel de T5 él hace un desplazamiento hacia el lado izquierdo de la línea media y por supuesto entra en el mediastino superior para continuar pues hasta el cuello, porque él desemboca en la unión yúgulo subclavia izquierda. Ahí dice que se une al tronco yugular izquierdo, drena el lado izquierdo de la cabeza y por supuesto del cuello. El tronco subclavio izquierdo drena el miembro superior izquierdo.
Drena en la unión, específicamente drena en la unión de la vena subclavia izquierda y la yugular interna izquierda. El término mejor descrito, o como se describe mejor, es aquí desemboca en la unión yugulo-subclavia izquierda. Recibe pues contenido de troncos linfáticos del abdomen, linfáticos torácicos de C6 a C7 de los espacios intercostales. Estamos hablando del drenaje torácico. Troncos linfáticos intercostales superiores de C5 a C6, conductos de los nódulos mediastínicos posteriores y conductos de los nódulos diafragmáticos posteriores. Esta diapositiva se la tienen que haber aprendido ya. Y hablemos sobre los troncos simpáticos, que son la cadena de nervios del sistema nervioso autónomo, que no voy a ahondar mucho en esto porque esto es neuroanatomía, pero sí veremos que son dos cordones paralelos, como ustedes pueden ver que son estos. Son dos cordones paralelos interrumpidos por 11 a 12 ganglios, son los que están intermedios, son los ganglios, y estos pues están conectados a los nervios espinales torácicos por ramos comunicantes blancos y grises. Estamos hablando de la sustancia. En la parte superior son anteriores al cuello de las costillas, al cuerpo de las costillas, y está mal escrito, y en la parte inferior están sobre la cara lateral de los cuerpos vertebrales. Salen del tórax a través de los pilares del diafragma, o sea, es a través de los puntos de fijación del diafragma. Y por supuesto, todo su trayecto están cubiertos por la pleura parietal. Los troncos simpáticos presentan pues dos tipos de ramas. El primero pues son ramas de 5 ganglios superiores. Esta diapositiva es neuroanatomía. Solo vemos que lo que me interesa que sepamos es que son fibras simpáticas con funciones aferentes viscerales, o sea, llevan la motricidad de las vísceras, o sea, son las que controlan el peristaltismo, son los que controlan por ende la digestión. Y las otras, pues como vemos ahí, son también ramas aferentes viscerales, o sea, es la misma función. Y presentan, como dice ahí, nervios esplácnicos, mayor, menor e inferior. Y nos vamos al último, que es el mediastino anterior. Aquí prácticamente no hay nada, es poco lo que hay. ¿Dónde está localizado? Posterior al esternón, anterior al saco pericárdico. Sus límites son por arriba, el plano superior, el plano T4, T5. Anterior, vamos a tener pues el cuerpo del esternón, y posterior, el saco pericárdico. El límite inferior, el diafragma. Y lateral, la parte mediastínica de la pleura parietal. Prácticamente es lo mismo con el posterior. La diferencia es que uno está atrás del saco pericárdico, y el otro está adelante del saco pericárdico, prácticamente. La principal contenido, el timo, ¿verdad? Es la estructura que principalmente está contenida ahí. Y en él lo que encontramos bastante es grasa, tejido conjuntivo, nódulos linfáticos, muchas ramas mediastínicas, llámese arterias, llámese venas, llámese linfáticos. Y por supuesto ligamentos, los ligamentos externo-pericárdicos, de los que vamos a hablar en la siguiente clase del corazón, que son los que le dan fijación al pericardio. Principalmente esos son con el pericardio fibroso, eso sí. Para recordar, nivel T4, T5, esto ya lo hemos visto. Luego hablamos de cómo se ven. Esto es anatomía de superficie. Si conocemos el nivel T4, T5, pues nos ubicamos donde encontramos el inicio y finalización del callado de la aorta, bifurcación de la tráquea, ubicación de la arteria pulmonar, de las arterias pulmonares. Bueno, principalmente los espacios intercostales, que nos van a ser de utilidad cuando veamos la clase de corazón, que tiene que ver con con los auscultación de los diferentes focos, que tienen que ver con las arterias, con las
válvulas, la válvula aórtica, semilunar pulmonar, mitral y tricuspidia. Eso nos sirve para ubicar, conocer estos espacios intercostales, nos sirve para reconocer la ubicación, dónde ubicar el estetoscopio. Cómo está la distribución del pulmón al corazón, dentro de la cavidad torácica, cómo está la zona del corazón ubicada entre las cavidades pleurales, la parte posterior también, el nivel T5, que a este nivel es T4, T5 prácticamente, las diferentes fisuras, cómo están ubicadas. Esto es para reconocer cómo poner el estetoscopio para escuchar esos lóbulos. Y prácticamente ahí se nos acaba la clase, ¿verdad? Es una clase larga, yo sé. Este video ya me salió por más de... perdón, quiero ver. Salió por prácticamente una hora con 10. Entonces, pero con eso terminamos la clase de mediastino. Esta clase pues entra en el segundo parcial. Estudienla y no se vayan a enchibular, estudienla viendo qué están leyendo, si estamos hablando de mediastino superior, mediastino inferior, mediastino anterior, posterior o medio. Si se fijaron, el que tiene más contenido es el mediastino superior. Le sigue en cantidad de contenido el mediastino posterior. Luego el mediastino medio, porque contiene el corazón. Y por último el mediastino anterior, que prácticamente lo que tenemos ahí es el timo. Y no hay más. Entonces nos quedamos hasta ahí, chicos. Estudien bastante. Nos falta una clase y estaríamos listos para el parcial. Cuídense mucho. Se les aprecia bastante. Y bueno, adelante, chicos. Ok, chicos.